Bueno, arrancamos. Nosotros estuvimos viendo el tema de las derivadas, ¿sí? Espero que se vea bien el pizarrón. Puse la cámara bien al pizarrón. Estuvimos viendo las derivadas, que justamente las derivadas nos ayudan a resolver problemas de optimización. Cuando uno quiere encontrar la máxima ganancia o el mínimo costo o lo máximo que puede durar algo o gestionar algo, ¿sí? O lo mínimo que puede durar algo, gestionar algo. Entonces necesitamos justamente encontrar máximos y mínimos, y para encontrar esos máximos y mínimos la derivada nos ayuda. Primero vamos a definir lo que es un máximo, ¿sí? Entonces, la primera definición nos dice que una función tiene un máximo absoluto. Absoluto quiere decir que es el más alto de todos. Si en un punto C, ¿no? Obviamente. Ay, no se ve allá arriba. Espera. Voy a acomodar esto. Ahí. Ahí está, perdón. Pensé que se veía. Ahí está. Entonces, tiene un máximo absoluto en un punto C si la función en C es mayor o igual a cualquier otro punto de la función. Es decir, si f en C es el punto más alto que tengas, mayor a cualquier otro que tenga la función. ¿Sí? Bueno, ese número es el valor máximo de la función en el dominio, ¿sí? De esa función. Y el mínimo absoluto justamente es lo mismo, mínimo absoluto, en un punto C, si la función en ese punto C es menor o igual a cualquier punto de la función, ¿sí? En ese dominio. Es decir, esto de acá es lo más bajo que vos podés, que la función toma en todo su dominio. Es el valor más bajo que aparece de la función en todo su dominio, ¿sí? Esos son valores, estos se conocen como valores extremos de la función. Entonces, acá tenemos el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Es decir, máximo absoluto es lo más alto que haya. Mínimo absoluto lo más bajo que haya en la función. El valor más bajo que tome la función. Pero después existe el máximo local o relativo y el mínimo local o relativo, que justamente es si uno define un entorno, no todo el dominio, se queda con un pedacito nomás de la función. El máximo local o relativo es cuando de la función es el punto más alto, digamos, en ese entornito donde nos estamos manejando. Y el mínimo local o relativo justamente es el punto más bajo en ese entornito donde nos estamos manejando, ¿sí? Entonces, si nosotros nos estamos acercando a un punto C, en un entorno chiquitito, acá adentro está C, ¿sí? En ese entorno chiquitito el máximo local o relativo es el punto más alto que tome la función en ese entorno, y el mínimo local o relativo es el punto más bajo que tome la función en ese entorno. Por eso no es el mínimo absoluto, porque es en un entorno solo de la función, estoy tomando lo más chico o lo más bajo o lo más alto. Por ejemplo, si yo dibujo la función así, esta así que es x al cuadrado, acá nosotros tenemos un mínimo que no solo sería absoluto porque es el punto más bajo que yo voy a tener, ¿sí? No solo es el punto más bajo que yo tengo, así que es un mínimo absoluto en todo el dominio, sino que si yo tomara un entornito acá, sería también un mínimo relativo o local, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo esta otra función, así, que es x al cubo, esta función de acá, ¿sí? Entonces, esta no tiene ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Ni máximo porque esta sigue para allá, se va a infinito. Esto ni mínimo porque se va a menos infinito, así que esta función no tiene ninguna de las dos cosas, ¿sí? Y si yo dibujara algo como, por ejemplo, no sé, voy a dibujar acá otra cosa, como por ejemplo esto. Así, así, así y así, ¿sí? Acá voy a marcar puntitos, tuki, 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 tuki. Ahí me estoy quedando con un entorno de la... no, estoy tomando esa función solamente. Entonces, fíjate que tenemos máximo absoluto, perdón, esta me quedó muy alta y no va tan alta, va un poquito más abajo. Esto sería un máximo absoluto, porque es lo más alto que voy a encontrar en la función. Así que este es un máximo absoluto, ¿sí? Acá tenemos un máximo local.
no es absoluto. Es local, ¿por qué? Porque si yo me quedo con un entornito, por ejemplo acá, esto es lo más alto que hay. O sea, la cosita más alta que hay. ¿Sí? Y esto sería un mínimo local. ¿Sí? Y esto ya sería un mínimo local o absoluto. Local, ¿por qué? Porque yo podría tomar este entornito y listo. Y absoluto porque es el punto más bajo que tengo. ¿Por qué este no puede ser un máximo? Porque justo está en uno de los extremos. Entonces, cuando está en uno de los extremos, ya tengo el máximo absoluto acá. No puede ser un máximo local acá porque vos no podés tomar un entornito porque vos cortaste la función acá. Entonces no puedo tomar este entorno porque ya acá esto no pertenece al dominio de la función. Entonces, esto no puede ser un máximo local, porque si tomo un entornito no puedo tomar un entorno acá porque hay parte del entorno que me queda fuera del dominio de esta función, ¿sí? Entonces eso no puede ser ni máximo local ni es máximo absoluto porque no es el punto más alto, ¿sí? Entonces, es como que decir máximo absoluto y mínimo absoluto es el punto más alto o más bajo de la función que tome la función en el dominio, ¿sí? O incluso en un, aunque sea un pedacito de función, lo más alto o lo más bajo. Y el máximo local o relativo o mínimo local o relativo es lo más bajo o lo más alto que encuentre yo dentro de un entorno de la función. O sea, en un pedacito de la función. Por eso esto es candidato como máximo, pero máximo local. Porque si yo tomo este entorno es lo más alto que hay ahí. Y esto es un mínimo local, ¿sí? Esos son los máximos mínimos. Entonces nosotros ya sabemos lo que es un máximo y un mínimo ahora de una función. Lo que vamos a necesitar es de la derivada para poder encontrar estos máximos y mínimos para poder resolver problemas de optimización, como por ejemplo encontrar la máxima ganancia o el mínimo costo, ¿sí? Etcétera. Hay un teorema, que es el teorema del valor extremo, ¿sí? Que dice lo siguiente. Yo lo leo porque no lo puedo decir de memoria. Dice, si yo tengo una función que es continua en un intervalo cerrado, entonces esa función alcanza un valor máximo absoluto, f de c, o sea, en algún punto c, y un valor mínimo absoluto, f de d, en algunos números c y d que estén dentro de ese intervalo, ¿sí? Entonces me está diciendo que si la función es continua en un intervalo, va a tener un máximo y va a tener un mínimo en puntos que estén dentro de ese intervalo. Eso me dice el teorema del valor extremo, ¿sí? Bueno, con esto cierro este video. Ya vimos lo que es máximos y mínimos. Y el teorema del valor extremo que me dice que si la función es continua en un intervalo cerrado, dentro de ese intervalo cerrado hay puntos donde nos van a dar máximos y mínimos absolutos, ¿sí?